Hey, bienvenidos una vez más a Perípatos, el podcast que no es favorito de nadie. Les habla su creador y anfitrión, Sebastián Cova, politólogo, grabando desde Caracas, Venezuela, la noche del lunes 11 de diciembre 2023. Este podcast, este capítulo de hoy está pensado para ser una especie de continuación o respuesta o agregado, epígrafe o lo que fuese del capítulo anterior, para incorporar un comentario que me hizo una persona, que me hizo Guillermo, el socio, el compañero de creación de este podcast, allá residenciado en los United States of America. Sin más preámbulos, paso a materia. Bien, como recordarán, pueden ir a escucharlo, el capítulo inmediatamente anterior de este, que es sobre una duda que nunca he podido aclarar sobre el chavismo. Voy a hacer este breve resumen rápido porque tengo una amiga en España que siempre le molesta que yo hablo de más. Pero es alta fan y siempre me está los lunes respondiendo, los martes, pero siempre me está comentando el podcast. Bien, yo decía que a mí siempre me ha costado saber cuál es la esencia primordial del accionar del chavismo para explicar por qué tienen todo tan destruido como lo tienen. Y que yo tomaba esa idea de Ricardo Hausmann, de quien no la oí directamente, sino la oí a través de Diego Urbanez. Y yo la he llamado entonces la paradoja de Hausmann, que es una de dos. O es que el chavismo hace las cosas por maldad, y esa es la esencia primordial que explica por qué hacen lo que hacen, o es torpeza e ineficiencia. Dicho así, uno tiene la tendencia, obviamente, de decir no, son ambas, pero yo decía, primero, no es tan fácil, porque cuando uno va caso por caso, analizando caso por caso, y yo tomaba la semana pasada el ejemplo de las acciones que está emprendiendo ahora el gobierno en el reclamo por el territorio Esequibo con la República Federativa de Guyana, cuando uno lo analiza caso por caso, uno pareciera ver que en una oportunidad es torpeza, ineficiencia, ineptitud, brutalidad. Pero luego cuando ves otro caso, tú dices, no, pero aquí pareciera que es maldad lo que lo están haciendo. Pero entonces yo me decía a mí mismo que para ser malo, o sea, para ser una persona que se orienta por la maldad, es decir, por el deseo de hacer sentir mal al otro, de hacer sufrir a los otros, a los contrarios, a los que no son ellos, a los que no son el grupo principal, hay que hacer las cosas bien, hay que ser eficiente en el manejo de eso. Pero a veces también entonces decía, no, tiene que ser que hay ineptitud básicamente, pero a veces entonces llego a la conclusión, coño, no se puede ser tan inepto. O sea, hay cosas que se podrían hacer mejor sin mayor esfuerzo. Entonces Guillermo me mandó una respuesta, un audio que incluso llegué a pensar en traerlo y ponerlo aquí para que lo oyeran completo, pero lo grabó, se ve que caminando en un espacio público, le falta el aire a medida que va hablando, entonces no queda bien en un podcast. Lo volví a escuchar hoy en el carro, de camino a la casa, y dije, no, definitivamente es mejor resumir la idea. Básicamente, Guillermo lo que me propone, quizás un día yo anote una serie de casos y haga un capítulo compartido con él, eso podría ser lo ideal. Pero él propone básicamente que bueno, sí, que son las dos cosas, como siempre uno tiende a pensar. Yo tengo el problema con eso, de que pareciera que eso está movido por la rabia que le podemos tener a esta gente, ¿no? O sea, viene desde una pasión. Pero entonces él me decía, y esto es por lo que quise hacer este capítulo, este agregado, que tendemos un error al hablar de la maldad de las personas porque estamos quizás influenciados por la cultura pop. Por ejemplo, los villanos de las películas, las novelas y las películas de James Bond, que son genios. Son personas súper brillantes y tienen aquellos planes descabellados. Lex Luthor es el tipo más inteligente del planeta. El Guasón
o Joker, como se le llama originalmente en inglés, es una persona genial, completamente desquiciada, pero genial. Entonces estamos influenciados por esta idea de que las personas que hacen el mal son personas brillantes. Pero que en realidad, y esto es un aporte genial que hace Guillermo, en realidad para hacer sufrir a otro, en realidad no toma mayor esfuerzo. Y que lo que más cuesta es hacer las cosas bien. Entonces él me ponía dos ejemplos, uno muy doméstico y uno macro, que es el que compete. El doméstico es, por ejemplo, criar un hijo. Uno puede criarlo, hacer todo el esfuerzo del mundo para que esta persona salga lo mejor posible, y a veces no se da esto, pero a veces, ahora que lo menciono, quizás no es tan buen ejemplo, ahora que lo estoy teniendo que elaborar yo mismo, pero la cosa es que hacen falta muchas cosas a favor para que algo salga bien. Mientras que para producir un daño, por ejemplo, hacer que una persona, un niño, y ahí está, volvemos al ejemplo, termine con un trauma irresoluble, a veces ni siquiera hay que maltratarlo ni pegarle, sino a veces con algo que el padre o la madre tenga muy mal, de repente no lo tratan mal, pero son alcohólicos o son personas con severa depresión, ya le crean un problema severo a la persona que están criando. Igual, cuando lo llevamos ahora a la escala colectiva de lo público, para que un gobierno logre implementar una buena medida de algo, tiene que ponerse de acuerdo con muchos factores, tiene que escuchar muchas opiniones, tiene que enfrentarse con cosas que no ha sido posible de anticipar. O sea, hay un montón de cosas que sabemos, hay un montón más grande de cosas que sabemos que no sabemos, y hay una cantidad indeterminada, pero gigantesca, de cosas que ni siquiera sabemos que no sabemos. Esto no solo aplica para hablar del universo, esto también aplica para el accionar de un gobierno. O sea, uno no puede predecir que ese día va a llover, que va a haber sequía, con toda la tecnología moderna. Luego están los intereses creados, la gente que está tratando de hacer alguna maldad, de sacar una viveza, alguien que tiene una emergencia, tal. Entonces puede haber muchos factores ahí que intervengan. Entonces, pero para producir el mal, a veces simple y llanamente basta con un gesto muy sencillo. Hay una frase que yo la leí de un biólogo que era uno de mis ídolos cuando yo era niño, se llama Stephen Jay Gould. Yo tengo la colección casi completa de sus libros, y en uno de sus tantos libros de ensayos de básicamente filosofía de la ciencia, son sus trabajos, él tiene un capítulo, ahorita no me acuerdo ni cómo se llama el capítulo o el ensayo, ni en cuál libro está, los tengo aquí cerquita, pero no me voy a poner a buscar eso. Él toma una frase que tengo entendido, si no me falla la memoria, que es como comienza la novela Ana Karenina, y dice así, parafraseando: todas las familias felices son iguales, pero cada familia infeliz es infeliz a su modo. Fin de la cita. Parafrasear. Lo que quiere decir esto es que para poder ser feliz tú tienes que tener toda una serie de condiciones óptimas. La condición A, la condición B, la C, la D, la E, la F, la G, la H y la I, por ejemplo. Y solo eres feliz si tienes hasta la I, bien. Pero como no eres feliz si te daña una familia puede ser infeliz porque se le dañó el factor A, pero la familia de al lado es infeliz porque le falta el factor B, y la que sigue el factor C. Entonces, en la infelicidad es donde cada uno es único, y solo en la perfección es donde todos somos iguales. Mutatis mutandi, creo que combinándolo con la idea que me mandó Guillermo, es una buena explicación a por qué o una buena respuesta a lo que yo he dado a llamar la paradoja de House. Aún así, yo creo que, una vez más, si no lo tratamos de resolver en lo abstracto, sino que nos agarramos un puñado, media docena o una docena de casos concretos por ejemplo, la crisis eléctrica, el AMPA, el problema con la moneda, la falta de recursos, no sé, o sea, todas las cosas que podríamos hacer una lista más refinada, más detallada de los problemas que ha tenido el país en estos 24 años, ya casi 25. Y cuando los vamos analizando así caso por caso, uno dice, verga, aquí esto pareciera que lo hicieron por maldad. Pero uno dice, pero se podría hacer mucho más malo, se podría ser más inteligente haciendo esto, o se podría haber sido o más sutil o más lo que fuese. No, tiene que ser, es que simple y llanamente son ineptos. O sea, por ejemplo, la crisis eléctrica, el problema eléctrico en Venezuela, yo no lo explico por maldad.
yo lo explico por verdadera ineptitud, pero cuando lo voy detallando, cuando uno va entendiendo el problema, tú dices, verga, ya va, pero esto se podía haber resuelto antes. Sí, verga, ¿será que es por maldad? Pero tú dices, entonces ahí es cuando te mueves para el otro lado y dices, coño, ya va, pero para hacerlo por maldad, tú podrías haber aprovechado mejor esto. O sea, tampoco tú ves que se estén cebando de este desastre, ellos también lo padecen, etcétera. Por ejemplo, un caso que me venía mucho a la cabeza desde que Guillermo me mandó esa nota de voz era un video que me llegó por WhatsApp en 2017, si mal no recuerdo, entre el 16 y el 18, entre los años más negros y oscuros de la crisis reciente. Era un reportaje, creo que del canal de noticias panamericano, pero que tiene la sede en Bogotá, que se llama NTN, creo que era de ellos, que decía que el soldado, la tropa profesional y los reclutas de las Fuerzas Armadas, que son la carne de cañón que sale a defender al régimen. Cuando este reportaje fue hecho, acababan de suceder los meses de protesta de 2017. O sea, habían sido la clave para mantener al gobierno en su sitio y a la élite chavista inamovible. Resulta que eran los primeros que estaban padeciendo de desnutrición. O sea, los efectivos militares, que son la base de la pirámide de poder chavista, la base humana real, los que salen a reprimir, resulta que son los que están pasando más hambre, por lo menos para ese momento con el chavismo. El peso promedio del soldado estaba por debajo de los 65 kilos, que en un hombre creo que es muy poco, o por debajo de 60. Lo que pasa es que ni idea dónde estará ese video. En algún lugar de mi computadora debe estar, pero pues, no me iba a poner a buscarlo para esto. Pero allá hay un ejemplo. Tú dices, ya va, si es por, o sea, si tú por maldad te estás valiendo de los militares para mantenerte en el poder y reprimir a todo el pueblo que se te levantó en protesta en 2017, ¿cómo tú vas a tener estos soldados pasando hambre? Porque ellos son la base de tu poder. Tú no puedes tenerlos a ellos agonizando de los mismos males de la población general a la que ellos se están enfrentando. O eso piensa uno en frío. Ahí es cuando tú dices, no, esta gente no lo tiene planeado, porque una maldad requiere cierto elemento de planificación, por más que estoy de acuerdo con Guillermo que no hay que ser genio, pero cierto, la maldad es un proceso hasta cierto punto racional, pienso yo. Sería bueno que entonces, si están en desacuerdo, me lo digan. No puede ser que entonces tú ni siquiera puedes mantener bien alimentado, no vamos a decir con el número de calorías ideales, pero a la tropa, que es la que te va a salir a reprimir el pueblo cuando hambreada se harte de ti y te quiera volver a tumbar por la vía de la protesta. Entonces ahí es cuando yo digo, ya va, pero es que de verdad son muy torpes. O es que es maldad, o es que... Entonces ahí estoy constantemente brincando de uno a otro. Entonces, bueno, para mí la paradoja sigue irresuelta. Una vez más, insisto, cuando la vamos aplicando caso a caso. Sí creo que quizás haya razón en que hay un poco de ambas, quizás hay las dos al mismo tiempo, pero que no como complemento, sino que simplemente esta gente se va bandeando de una a otra. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Quería hacer un capítulo breve y sencillo, como un adendum al de la semana pasada. Escuchen el de la semana pasada para que sepan de qué estoy hablando. Creo que es buena idea, de todas maneras, hacer un capítulo a dos voces con Guillermo, ya estudiando caso por caso y sobre todo comparando con otros países de la región y del mundo. Con Nicaragua, con Bolivia, con Cuba, con Rusia y con China, de repente, porque son los afines al chavismo. Irán más también quizás. Pero bueno, mientras tanto, esto ha sido todo por hoy. Les recuerdo que su ayuda económica es bien recibida y vendría ahorita mejor que nunca, porque de verdad las cosas se están apretando un poco por este lado, pero también podrían ayudar simplemente haciéndole llegar esto a quien ustedes crean que le pueda gustar o resultar interesante. Hasta la próxima.